Continuar. Entonces, esta tarde de 27 de septiembre de 2023, a 202 años del aniversario de la consumación de la independencia, que cumplimos 2 años nosotros como colectivo, que somos los 200 libres, entramos a este ejercicio, a este debate de la historia, de saber si este México que consumó su independencia seguirá siendo libre y qué necesitamos para hacerlo este 2024, si somos sumisos o libres. Y esta es una invitación que nos hace nuestro amigo y compañero Antonio Tenorio Adame, es economista poblano de Tehuacán. Él en 1961 convocó junto con David Alfaro Siqueiros, junto con Renato Leduc y Otón Salazar, al Congreso Pro Libertad de Presos Políticos. Y ese mismo año participó en la creación del Movimiento de Liberación Nacional convocado por don Lázaro Cárdenas del Río. En 1964 representó a México en el Buró de Organización a la Conferencia Tricontinental en La Habana, Cuba, que estuvieron presentes Salvador Allende y Fidel Castro, entre otros. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro amigo Antonio Tenorio Adame. En un segundito y estamos aquí. Adelante, Toño, por favor. Buenas tardes a todos. Es para mí muy grato encontrarme en este hito académico histórico, un esfuerzo por abrir un nuevo tipo de ejercicio que nos brinde la ocasión de tener otra perspectiva de la historia, del tiempo, de los hechos ocurridos en el ayer y que ya están perfilados hacia el futuro. ¿Qué es el tiempo? Pues es una formalidad que solamente podemos entenderlo con la propia existencia. El tiempo finalmente se formaliza por razones sociales, industriales, económicas, de muy diversas maneras, pero también por una forma de pensar. Y nosotros al conmemorar el bicentenario, 202 años de la consumación de la independencia, estamos a la vez ejercitando la posibilidad de examinar los hechos ocurridos y los que van a acontecer ya a partir de lo que hoy ha ocurrido, ¿verdad? Examinar el futuro a través del pasado. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Y Marx decía que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la primera vez es tragedia y en la segunda es una comedia. Pues esa necesidad de unir los grandes hechos de nuestra historia con los acontecimientos que serán después los grandes hechos del mañana, nos lleva a reunir el examen de lo que fue la consumación de la independencia y de lo que indudablemente fue un instante, un hito de la historia que marcó la vida política del país. Consumación que después se tradujo en
en la expresión de la independencia, que después se tradujo en la confrontación entre insurgentes y turbidistas, que unos proclamando a Hidalgo, otros reclamando que México había surgido a la independencia a través del acto de Iguala, del plan de Iguala, y de la conjunción del ejército trigarante y la formación ya de las primeras instituciones que prevalecieron en la etapa preliminar de la independencia de México. ¿Cuándo nace una nación? Hay hechos fundamentales o originales que establecen el momento que se da ese paso, ¿verdad? Pero, digamos, prácticamente se dice que cuando se declara la independencia, cuando se jura la Constitución, se declara la independencia como una forma de expresión de libertad y de reconocimiento de que hay una libertad para que el país surja. Y la Constitución como un acta de reconocimiento de que están sembradas las instituciones que darán vida a una organización del Estado-Nación. Pues nosotros tuvimos varios percances porque tuvimos no solamente una acta de independencia, sino tuvimos no solamente la de Iturbide, sino con anterioridad estuvo la acta de independencia de Morelos. Diríamos que tuvimos una formación de nación accidentada o por etapas, porque incluso ya como nación fuimos objeto de una invasión extranjera del Imperio francés que al vencer y desterrar al invasor suscribimos otro acto de independencia al recuperar la soberanía del territorio nacional y la presencia o el ejercicio de la República. Y por tercera ocasión, pues lo que representa la Constitución de 1917, en particular la declaración, bueno, la soberanía es una declaración que permanece vigente y que tiene sus orígenes incluso en la Constitución de Cádiz, con la declaración de José Miguel Guridi y José, que la hace y la reafirma en el Constituyente de 1924 y que la expresa después y se recoge en el 56, se expresa en el 17. Pero el artículo 27 es el artículo de la restitución del ejercicio soberano de la nación sobre los recursos del suelo y sobre el subsuelo y del espacio territorial. Este concepto nos da ya la delineación no solamente de la restitución de los recursos para la nación, que fueron paulatinamente designados propietarios originarios, los pueblos, las comunidades, los ayuntamientos y posteriormente pues por empresas, por latifundios, por haciendas. Tenemos después el hecho de la expropiación petrolera y la entrega de tierras. La entrega de tierras es un acto restitutivo. La expropiación petrolera es un acto de ejercicio soberano de la nación. Se vuelve a reafirmar el principio del surgimiento de la nación. Bien sabemos que las naciones surgieron
con los tratados de Westfalia de 1648, pero nosotros tuvimos un proceso accidentado como nación. Pues bien, estas palabras introductorias son de calentamiento para tener la confianza necesaria de encontrarme ante compañeros que admiro y aprecio y reconozco sus saberes y habilidades. Por lo que consta la erudición de don Luis Benavides, filólogo y erudito, humanista, especialista en la educación e historiador, que mucho nos ayudará a que este ciclo de conferencias, que tiene como fin incrustar a la historia en el examen de los acontecimientos del proceso político electoral que vive el país. Este proceso político electoral es muy importante. Se dice, bueno, cada proceso electoral dicen que es el más importante y que es el más, el que rompe récords. Y pues se habla de 98 millones de electores. Y debería de ser más porque de acuerdo con la reforma del 21 de mayo de 2021, que otorga la nacionalidad a la segunda y tercera generación de descendientes mexicanos, pues ya no somos 129 millones de mexicanos, somos alrededor de 170 millones, 35 en los Estados Unidos, que están reconocidos como mexicanos, pero que no están incluidos en el padrón todavía. Y cuando se incluyan, pues no sé cuántos cabezas de vaca van a surgir ahí como gobernadores de los estados y como irruptores de aspiraciones a gobernarnos, a ser presidentes de la República. Sí, este es un problema que hay que examinar a la luz de la seguridad nacional. Por eso, estos problemas como el asunto del narcotráfico, el problema de la migración, vemos cómo el narcotráfico está dominando territorialmente y tiene sujeta a una tercera parte del territorio nacional. A la población la tiene cautiva en el pago de derecho de piso. Por cada mexicano, por cada 3 mexicanos, 1 está bajo cautiverio y explotación de las mafias armadas del narcotráfico. Y ahora vemos que el desplazamiento es hacia la frontera sur, porque después de la matanza de San Fernando, en Tamaulipas, ahora tenemos cómo se desplazan hacia el sur. Y ahí estamos advirtiendo el carácter de la guerra contra la migra. Por un lado, hacen guerra contra ciudadanos pacíficos y los vuelven al cautiverio. Por otro lado, hacen guerra contra los migrantes y causan a la crisis humanitaria de la migración, la doble crisis de la impiedad, de la barbarie salvaje, de la violencia que siempre. Bueno, pues esos problemas los tenemos que incrustar en nuestro examen del proceso electoral presente, que advertía yo, pues dicen que es el más importante, el más trascendente, 20,000 cargos de carácter local, renovación de la legislatura en el Senado, en la Cámara de Diputados, 30 estados renovando sus congresos y 29 estados renovando sus presidencias municipales. Con la presidencia de la República ya un trabajo más que suficiente, pero ahora tenemos esta sobrecarga. Y para examinar, para aplicarlo a la experiencia de la historia, lo que ocurrió en
en 1821 a lo que está ocurriendo en 2023, tenemos pues esta pléyada de amigos con saberes, decía yo, y grandes conocimientos, como nuestro amigo Peralta, Alberto Peralta, constitucionalista, que nos brindará los aspectos sobresalientes y las contradicciones del derecho, la infraestructura legal y la legitimidad necesaria de los actos de gobierno, de los actos electorales. Todo eso nos lleva a estimar que la carga es pesada, es compleja, pero nos anima la calidad de compañeros que nos brindan su apoyo, su confianza, con la presencia de nuestro amigo Ernesto González, Andrés Cruz. Entremos a otro terreno que no sea el del elogio innecesario y burdo, o el del refrendo del obcecado y creyente, que no admite otra razón más que la suya, ¿no? Creo que estamos rodeados de ese malestar, de la decadencia que es que las personas se estimen sobresuficientes, se califiquen por sí mismas sobradas en lo que creen y no en lo que procesan mentalmente, ¿no? Por eso para nosotros sería más importante darnos a la tarea de que la gente piense a que la gente coincida con nosotros. Para quizás, no sé si estos afanes sean reconocidos en los medios o qué aceptación tengan en la clase política, pero sí creo que es muy necesaria. ¿Por qué creo que es necesaria? Porque Puebla tiene una gran tradición en la formación del pensamiento político mexicano. Desde el humanista que representó Juan Palafox y Mendoza, incluso el conservador, el canónigo Pérez, ¿verdad? Pues tenía, no por nada, fue constituyente en Cádiz, constituyente en el 24, y estuvo en la conjura de los persas, ¿verdad? Todo ello revela que aquí se pensaba. En un momento fue la trinchera de los conservadores, en otro momento Aquiles Cerdán y otros poblanos ilustres como nuestro insigne Gilberto Bosques, pues dieron la luz de una renovación de acuerdo con los tiempos y con las necesidades de hacer de México una nación joven y capaz de transformarse del pensamiento social revolucionario, ¿verdad? O en la idea de Alberto Santa Fe, que siempre estuvo al lado del liberalismo tradicional mexicano, que no es el liberalismo europeo, sino tiene su propio aporte. Estas son algunas direcciones que yo les brindo a ustedes como un reto, como necesidad de que vayamos en busca de la crítica. Cada uno de nosotros tenemos una posición electoral o partidaria y puede ser coincidente o no, pero no importa. Lo que es necesario es que superemos nuestra militancia y nuestros enfoques personales y que incluso a través de una dialéctica crítica
construyamos incluso para nuestra propia finalidad individual una forma de pensar diferente que la que ahora pues se encuentra nuestro estado, se encuentra nuestro país, con 21 candidatos registrados, que desconocemos su experiencia, dudamos que haya alguna gente que tenga la habilidad, la capacidad, la tenacidad y sobre todo el compromiso de servir a Puebla, ¿no? Dudamos porque quizás no tenemos la información, pero esperamos que esto ayude a que se conozca, ¿no? Nuestra materia entonces será lo que ha sido la historia, lo que fue la historia, no como cosa juzgada, sino como experiencia que nos puede ayudar a entender el presente o evitar lo que ocurrió con Agustín de Iturbide. ¿Qué fue la gran, el gran daño que se ocasionó con el primer imperio mexicano? El gran daño que se cocinó en esa experiencia en el primer Congreso Nacional Mexicano, pues fue la falta de entendimiento, la falta de capacidad de diálogo y de consenso. Surgieron las divisiones internas, pero sobre todo emergió la sobrevaloración de cada corriente y eso llevó pues, al enfrentamiento interno, comenzando por la discusión de quién era el padre de la patria, si Iturbide y Hidalgo. Esas cosas tan simples que para ahora parecieran veleidades personales, pues jugaba un papel muy importante que terminó con la tragedia de fusilamiento de Iturbide. En ella, pues, perdimos todos porque no tuvimos capacidad los mexicanos de llevar a cabo la superación del problema que enfrentamos, que era construir el país. ¿Por qué los Estados Unidos tuvieron esa habilidad, esa capacidad de entendimiento y de acuerdo para 1887 declarar la Constitución, jurar la Constitución de Filadelfia, ¿verdad? Bueno, la integración del Congreso, los antecedentes históricos, simplemente un hecho. Mientras la Nueva España vivió bajo el agobio de un colonialismo atroz que no permitió la formación de una burocracia interna, por el hecho de que el sistema colonial español era centralista. En el caso de los Estados Unidos, el sistema colonial prevaleciente pues era descentralizado. Y eso ayudó que el Congreso Continental Americano, que los propios ingleses habían instituido internamente, tuvieran la capacidad de una infraestructura administrativa, burocrática, que dio por resultado la mayor facilidad de llegar a los acuerdos y de tomar los asuntos importantes para resolverlos. Bueno, pues entonces veamos ahora qué representa las elecciones que ya tenemos adelante, ¿verdad? Y que han sido ciertamente precipitadas y no violentadas
por lo menos en el tiempo, se han adelantado. Y son hechos consumados y que todos han aceptado. Lo importante en un proceso electoral es el acuerdo generalizado. Así se llegue al final para que los resultados sean aceptados. Pero ¿qué pasa con estas elecciones en estos momentos en que se está discutiendo el presupuesto? Tenemos la tesitura de que va a ser afectado el poder judicial con un recorte presupuestal grave y que se espera una iniciativa que dé lugar a una modificación, a una reforma en el Poder Judicial, pues en el último tramo de un sexenio que debería más estar preparando las cosas de rendición de cuentas que preparando reformas que no sabemos cuál va a ser su término. Lo que sí sabemos es que quién da la calificación y la certificación de la legalidad y legitimidad de las elecciones. Lo da el poder judicial a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero estas cosas no se advierten ahora, pero las vamos a enfrentar mañana. No sabemos si en el caso de haber adelantado las elecciones y si se incurre en algún desliz, provoque una impugnación tan severa como que las elecciones han sido anuladas. Yo los convoco entonces a que entremos a lo que don Luis nos ha enseñado, el conversatorio, que a todos agrada y a todos beneficia. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Antonio Tenorio Adame por iniciar esta serie que plantean los 200 libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios para reflexionar y tomar decisiones, tomar las acciones necesarias para tener un gran país que sea libre. Quiero dejar en el uso de la palabra al maestro Alberto Peralta, abogado, constitucionalista, periodista y escritor. Adelante, maestro Peralta, por favor, está en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharme. Fue muy interesante lo que planteó aquí don Antonio, como siempre. Soy de la idea, no sé qué tan correcta sea, de que el país en su historia tiene dos vertientes de alto calado muy distintas y que lo construyen, ¿no? La Nueva España se identifica en el paso de los puertos españoles a Asia, que es el punto intermedio entre la llegada a Manila y la salida de Sevilla, ¿no? Esa es la esencia de lo que es la Nueva España. En tanto que la República Mexicana se entiende en su reacción ante el poderío expansivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, de estas dos grandes influencias se constituye la cultura del país y la vida política, que son dos fenómenos muy distintos. Bueno, no muy distintos, no, pero que no son el mismo, que son paralelos, y por supuesto consustanciales, ¿no? La cultura mexicana se nutre en la vieja cultura prehispánica y en la cultura colonial. La vida institucional de México en la generación de la reforma liberal. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cuál es la esencia de México? En su esencia, en sus instituciones políticas, nación extranjera de 1867. La gran década nacional, decía este señor Galindo, del siglo pasado, ¿verdad? ¿Cuál es su esencia cultural? Las iglesias, ¿verdad? Porque ellos, el jacobinismo, pues se entiende, explica las instituciones políticas del país y me sumo a él en las instituciones
políticas del país, no en la esencia cultural del mismo. Son dos aspectos que se complementan. El nacimiento de la nación fue muy traumático en esa doble vía, esa expansión de los Estados Unidos que reseña por primera vez el Conde de Aranda, ¿verdad? Dice 13 provincias anglosajonas que nacen pigmeas, pero tienen ser y crecerán, le decía a la corte de Madrid, diciendo, nombra 3 reyes, nombra 3 reyes y tú quédate como emperador, y uno establece en Buenos Aires, otro en Lima y otro en la Ciudad de México. Lo que más se acerca a ese proceso que avisoró el Conde de Aranda fue en la independencia de México, por cierto. Frente a este poderío que se expandía de los Estados Unidos de América, al cual pues es parte de está íntimamente ligado, como estamos íntimamente ligados a la tradición española, estamos íntimamente ligados al quehacer diario norteamericano. Lo cual no quiere decir que seamos entreguistas, al contrario, precisamente porque estamos tan ligados a ellos, se exige para sobrevivir como nación, pues una reacción, que fue lo que se vio precisamente en el Congreso de 1822, al que hacía alusión don Antonio Tenorio Adame. Uno de los aspectos, creo que no me dejará mentir aquí Paco Villalón, que ahora está presente, más interesantes de nuestra historia institucional. Por una razón, no había supremacía de texto constitucional. Tuvimos un sistema similar al británico, ¿eh? Nosotros tuvimos un sistema de supremacía parlamentaria en 1822. Los debates de los historiadores constitucionalistas dicen que no, que porque el reglamento de la Constitución de Cádiz se aplicaba. Sí, se aplicaba los debates, pero finalmente las decisiones soberanas del Congreso pues eran tales, con sus límites. El límite fue precisamente el nacimiento de la República Federal con el famoso voto particular del Congreso. República Federal que nace con el plan de Casamata. No sé si se haya dado cuenta la gente que le gustan los discursos muy trillados, ver que ese padre de la República Federal se llama por lo consiguiente Antonio López de Santana, que resultó el gran enemigo del imperio de Iturbide. Pero bueno, el caso es que por ahí fue el derrotero del país hacia la vida federal que se estableció en ese momento. Y eso hace un congreso muy interesante y el inicio de un proceso electoral muy peculiar. Pues no tan peculiar si lo vemos aislado, en realidad. El voto ponderado por capillas, decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Que significa voto ponderado, no el voto universal. El voto ponderado duró hasta la famosa ley electoral del 12 de febrero de 1857, que glosa magistralmente el primer texto de derecho constitucional de nuestra historia, que es el de José María Castillo Velasco. Así que pues, no fue tampoco para rasgar las vestiduras. Así fue. El voto universal directo es muy posterior y en los Estados Unidos hasta la fecha no se ha dado. La elección presidencial se elige por el segundo grado. Por aquello de los que dicen que la elección de Céspedes no fue una elección, pues ignoran, entonces no se aplican posiciones electorales en los Estados Unidos en toda su historia, digo, porque nunca ha sido elecciones en segundo grado. La primera no sé a qué hayan transitado en los años 90, en México hay elecciones desde 1828. No entiendo a qué transitaron, pero bueno, así les gustó decir. En 1800 la primera elección fue precisamente la sucesión de Guadalupe Victoria, la ganó don Manuel Gómez Pedraza, se la robó un pariente mío, que era don Vicente Guerrero. ¿Y qué? En Estados Unidos, en 1876, la elección de la sucesión de Grant la ganó Tilden y la ganó Hayes, y Tilden y se la robó Hayes. Nadie boicoteó nunca ni chantajeó a los norteamericanos para que se desmantelaran sus núcleos de poder y su población quedara a merced de la expoliación extranjera y sus recursos al saqueo. Que no sé si se hayan dado cuenta, es lo que es la mentada transición. Perdón, pero la perspectiva histórica es esa. Muy contrario a lo que está de moda decir, pero nunca he estado yo a la moda. No es algo que me promueva gran cosa. Ese proceso electoral ya en voto directo se transformó en lo que le llaman la transición, que en realidad fue el desmantelamiento del Estado.
el hecho de que se le dé autoridades paraestatales al control de las funciones estatales, como es el INE o el IFE antiguo, pues les recomiendo la lectura de don Fernando Garrido Falla, ¿no? Eso es desinstitucionalizar un Estado. Las funciones, para eso está el Poder Ejecutivo, para ejecutar las leyes administrativas. Esa es su esencia, su razón de ser. Pero bueno, este sistema entre nosotros en los últimos años ha tenido graves aristas, muy graves, en todo el país, pero bueno, yo el que más o menos me ha tocado documentar, a mí muy modesta por Puebla. En 2013 hubo una transformación que esa no fue electoral, fue de la organización de los poderes del Estado, en donde se crearon mandatos en los cabildos y en la legislatura superiores a los de un gobernador que tenía un mandato en un periodo, no es un periodo, más bien sí, un periodo de mandato extraordinario de año y medio. Se creó una gobernatura con un plazo especial de año y medio que estuvo enfrentada o en contrapeso, o mejor dicho, en falta de contrapesos, con una legislatura y unos cabildos que tenían una vigencia muy superiores a los de él, de 4, cerca de 5 años. Entonces no había contrapesos. Se rompieron los equilibrios del check of balance de la Constitución norteamericana, que según Kant es el documento político por excelencia, es decir, el más importante documento político de la humanidad, decía Kant en el siglo XVIII, no actualmente, pero bueno. Se rompieron, por lo tanto, los equilibrios. Un gobernador que tenía una legislatura y que se enfrentaba a cabildos y a una legislatura que los superaba en poder, no tenía ningún equilibrio sobre ellos, no tenía ningún medio de control ni de negociación sobre ellos, no había designado al fiscal, y esa ruptura de los equilibrios se dio en el caso concreto de la localidad, aunada al fenómeno de las mafias de la extracción de hidrocarburos. Esos problemas de falta de equilibrios institucionales rompieron el tejido social. En mi real saber y opinión, real creer, mejor dicho, en mi real creer, no hemos salido de ahí desde entonces. Estamos en medio de una muy grave crisis, con diversas particularidades. Quizás pueda decirse lo mismo en gran parte del país, o por lo menos en otras localidades. Puede decirse algo similar en Guerrero, en Michoacán, estamos viendo en Tamaulipas, pero digamos que el caso que yo podría documentar con un poco más de precisión, pues es el de Puebla. Después de que se dio esto, se dio gubernatura extraordinaria de 1 año y medio sin mecanismos de control en contrapesos institucionales. Surgió una campaña que acabó en una tragedia. No sé, supongo que sí, y sospecho que sí, pero si me piden pruebas no las tengo. Supongo que derivado de este mismo descomposición del tejido social, se derivó en una tragedia, se desembocó en una tragedia. Y hubo una elección extraordinaria en 2019, que es muy interesante aquí, de entrada. En 2019, el Instituto Nacional Electoral atrajo la elección, lo cual está perfectamente validado en términos constitucionales. El problema es que aplicó la ley nacional y no la ley local. Y la cuestión no permite cambiar ley aplicable. Ese es un principio básico del derecho internacional privado. Una cosa es jurisdicción competente y otra cosa es ley aplicable. El haber desaplicado la ley electoral local en el proceso del 2019 la hacían nula. No lo invocaron los señores de la oposición porque no quisieron, porque yo sí se los advertí. No les dio la gana, un señor que se murió, o Limán, o Limón, como se llama. Lo respetan mucho ellos. Yo no. Pero bueno, lo respetaban mucho antes de. Bueno, ahora porque ya se murió, habría que respetarlo. Se dio esa elección que en sí misma era falla, en sí mismo tenía un grave vicio. Imagínense nada más, el Tribunal Electoral local impugnó ante la Sala Superior, y eso es monstruoso. Los tribunales resuelven controversias, no presentan impugnaciones. El solo hecho de que un tribunal presente impugnaciones en vez de resolver por completo la vida institucional. Que ya nadie se acuerda porque no es mediático, no es porque le dicen mediático a la periodística. Es una distorsión espantosa del idioma castellano. Pero bueno, así le dicen. Es que lo periodístico o mediático, si así le quieren decir, no determina las cosas, lo determina la lógica procesal.
por lo menos entre gente adulta, o por lo menos como eran las cosas cuando la gente era seria, que no es la etapa de civilización que hoy vivimos. No fue de impacto ante la prensa, no lo fue, pero fue gravísimo en términos institucionales. Finalmente, el gobernador que resultó electo estaba gravemente enfermo, falleció en diciembre del 2022. Un médico prominente, médico cardiólogo, señaló que este fallecimiento se dio por negligencia, dado que primero fue internado a ortopedia. Esa sola declaración, el doctor Juan Carlos Pérez Alba, constituía notitia criminis, o criminae, también podría decirse, ¿verdad? Depende de cómo se decline, ¿no? Porque me dicen, no se discriminan, depende cómo se decline. No me dejará mentir aquí. O me corregirá él también, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Es suficiente para que sea noticia criminis y se abra una carpeta de investigación, ¿eh? Hay negligencia en ese fallecimiento, según lo que dice un cardiólogo eminente. No lo dice como opinión perita, puesto que no fue el último médico de este gobernante, ni era su médico de cabecera. Es una mera opinión, pero es una opinión experta. No lo dice cualquier opinante. Lo amenazaron en los medios de comunicación diciendo que se callara. Me van a perdonar, pero la fisiología es ciencia. La comunicación social no, ¿eh? Digo, ya basta. La fisiología es ciencia por excelencia, por lo menos desde la época de la antigüedad clásica. Tras ese fallecimiento hubo una elección, porque lo que hace el Congreso al elegirse en colegio electoral es una elección. Entonces se violó un requisito de elegibilidad, puesto que el actual gobernador no tenía 90 días de separado. Eso de que no es una elección, pues no sé, entonces, ¿qué será? Es una designación, sí. Normalmente te designan en elecciones, ¿eh? Digo, al menos que... No sé de dónde inventaron eso, yo no sé dónde habrán estudiado si no fue una elección, si no fue una designación. No digo derecho, dónde se alfabetizaron, no sé dónde lo habrán hecho. No había forma de impugnarlo, salvo por los partidos políticos, son los únicos que tienen legitimidad procesal para hacerlo. Lo que sí se hizo fue presentar una consulta ante el Consejo General del Instituto Local Electoral, porque consulta que al ser emitida, al ser desahogada por el propio Consejo, tiene carácter de resolución del Consejo y por lo tanto es impugnable en la vía judicial. Las consultas en la antigüedad clásica, de las que no conocen los que dicen la palabra mediática en vez de periodística, en la antigüedad clásica, la consulta era la base de la jurisprudencia y de la ciencia jurídica en Roma. Se hacía ante los juristas que normalmente estaban divididos en dos grandes facciones, eran los sabinianos y los proculeyanos, y su respuesta era la famosa responsa prudentis, la respuesta de los prudentes. Entonces, este mecanismo de la consulta resulta sumamente interesante. La respuesta a la consulta es: esta instancia es competente para conocer del trámite interpuesto, pero no lo es para resolver en cuanto al fondo del asunto, puesto que nosotros no organizamos la elección. No sé de dónde han sacado eso. Eso se impugnó y los tribunales de alzada confirmaron que era competente para resolver sobre la legal conformación del poder público. En consecuencia, se presentó recientemente otra consulta diciendo: si no eres competente para resolver la legal calificación del poder público, no eres competente para conocer las elecciones que se iniciarán el próximo 3 de noviembre. Por lo tanto, lo que te es pertinente es solicitar del Instituto Nacional Electoral su participación, puesto que tú mismo has declarado tu interdicción, tu incompetencia. La Constitución del Estado de Puebla, en su artículo 138, obra de, como decía don Antonio Tenorio Adame, de don Gilberto Bosques, digo, porque ahí Marín quería sacar una nueva, ¿no? Digo, la que tenemos la hizo Gilberto Bosques, ahí cada quien a quien le hace caso. La Constitución, el artículo 138 señala que el plazo para contestar una petición dirigida a las autoridades del Estado de Puebla es 8 días. Los 8 días de la consulta vencieron hace casi una semana y no se ha dado respuesta. No sé si estén queriendo jugar a algo tan torpe, tan típico de la época de Mariano Piñablaya, de uno de esos tipos. No le digo señor, Mariano Piñablaya.
que quieran meterla en el cajón. No sé si se hayan dado cuenta de que eso quisieron hacer con la impugnación presentada a nivel partidista por Marcelo Ebrard. Como decía don Antonio Tenorio Adame, la prensa, o sea, como dicen, mediático, dijeron que era absurdo, que no iba a llegar a nada, que por lo tanto ya había cerrado todas sus puertas. Estaban olvidando la posibilidad de que se llevara el asunto al Tribunal Electoral, que yo creo que es a lo que se está jugando. Con lo cual no creo que, tal vez no estoy diciendo tampoco que tenga toda la razón del mundo el señor, porque desconozco lo que digan los estatutos partidistas, que es la base de la impugnación. Desconozco lo que diga la convocatoria. Lo que está señalando el señor son verdaderos delitos electorales, pero él mismo dice que no tiene las pruebas contundentes, pues porque los que son posibles declarantes no perderían su empleo por declarar. El caso es que por pensar que todo es, como dicen ahora, mediático, se olvida que la lógica importante aquí es el proceso, no el impacto de opinión pública del momento, sino lo que pasa a largo plazo y a mediano. Bueno, tendremos entonces un muy accidentado actuación judicial. Nada más quisiera finalizar respecto a una observación muy interesante que hizo don Antonio. La verdad es que estamos ante actos adelantados de campaña. Dice, no, que porque no se dice candidato. Bueno, aquí está Paco Villalón, no me dejará mentir. El acto simulado es nulo desde los pretores de Roma, ¿no? Y eso se llama acto simulado. Pues cualquier jurista de fondo dirá eso es acto simulado y son actos adelantados. El problema que veo aquí es que el posible opositor, que sería el impugnante, también ha incurrido en actos adelantados de campaña. Y el principio es que nadie puede invocar su propio dolo. Entonces, eso mataría esa posibilidad que yo no hubiera descartado de otro modo. A menos que lo invoque el candidato independiente recolector de firmas, que es el señor Verástegui, él no ha ocurrido en estos actos adelantados. Pero sí, evidentemente hay un claro y evidente problema a nivel nacional de actos adelantados de campaña. Habría que pensar entonces en la perspectiva que se nos presentaría como escenario, hay que tenerlo en el radar, de una nulidad electoral, obligados a nombrar un gobernante interino, un presidente. Tendría Morena por sí misma las 2/3 partes del Congreso para designar franca y libremente y sin restricciones un gobernador, un presidente interino. Y si no es así, ¿qué tipo de negociaciones tendría que haber con la oposición? La minoría se convertiría en el gran poder, ¿eh? Seré minoría, pero si en mí no juntas las 2/3 partes que exige el colegio electoral del 84 constitucional. Eso nos puede colocar en una grave situación de inestabilidad política. En lo personal, yo creo que la etapa de estabilidad política que conocimos con López Obrador termina con su gobierno, porque nadie va a tener el bono democrático de opinión general, de peso histórico que él ha tenido. Y porque, bueno, las situaciones del mundo son otras. Estamos en un mundo en guerra o en posguerra, si se piensa en lo que está sucediendo en Ucrania. Pues hay que ver la vez pasada que estuvimos en guerra, que el mundo estuvo en guerra, mataban al gobernador del Estado de México y al de Sinaloa. Ustedes recordarán, ¿no? El famoso caso no me acuerdo, Ariza se llamaba el Estado de México, ¿no? Y el gobernador de Sinaloa, el coronel Loaiza, ¿no? Rodolfo T. Loaiza. Cosas inusitadas para las generaciones que actualmente viven, ¿eh? Incluso la gente muy mayor no guarda memoria de eso. Bueno, dijimos, no, eso no ha pasado nunca. No, sí ha pasado, como decía José al interpretar los sueños del faraón. Nunca ha pasado una sequía, no conocen los anales, no sé cómo se diría en Egipto, a veces la biblioteca. No conocen los anales del Nilo, sí ha pasado en la historia, y por lo tanto, pues yo sí soy muy cíclico, la verdad, a lo mejor es peco ahí de aficionado a la simbología prehispánica. Lo que ha pasado pasará de una manera totalmente compleja, con una complejidad totalmente distinta. Bueno, ya no quiero quitar más el tiempo, creo que me he excedido.
pues esos serían mis comentarios. Sí, muchas gracias por su atención. Maestro Peralta, te agradecemos mucho tu intervención. Quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro compañero, maestro, el doctor Luis Gonzaga Benavides. Él es educador y pensador mexicano, políglota, y hace unos años dirigía el CONALTE, el Consejo Nacional Técnico para la Evaluación de la Educación, donde generaron un gran proyecto en la modernización de la educación para tener un México que reclamaban los mexicanos desde el pasado, desde su constitución del 17, con esos anhelos de libertad, de educación, de soberanía. Bienvenido, doctor Benavides. Adelante, por favor. Muy buenas Gracias. tardes. Las dos intervenciones que me han precedido pues son de reflexión que exigen no nada más reflexión, sino también abrir debate, porque nos toca afrontar situaciones verdaderamente que quizás no habíamos encontrado en otros momentos. Una sociedad más consciente desde el punto de vista político, quizás hasta político electoral, pero a veces no tan consciente de otros fenómenos sociales que nos están sucediendo y que atentan contra la soberanía del país. México nunca fue colonia de España, siempre fue virreinato. Sin embargo, un terrible proceso de colonización porque se dio siempre una asimetría dentro del país, asimetría y hegemonía que pues nos impuso lengua, nos impuso moral, nos impuso religión y rompió aspectos muy sólidos de la construcción social que había antes llegado de los españoles. Claro, no estamos en el siglo XVI, pero seguimos sufriendo estos aspectos que se llamaron de colonización, la conquista de todo el territorio mexicano avalada por alguien que no tenían por qué distribuir las tierras, ¿verdad? Un papa que define a quién pertenecen los territorios, pues sin ser suyos y sin tomar en cuenta los auténticos dueños de estos territorios. Claro, contra esa colonización, pues tuvimos los hechos de la independencia, ¿verdad? No queremos seguir dependiendo de esos poderes hegemónicos, aunque el inicio era en defensa del rey de España, porque había sido invadido por los franceses, ¿no? Por Napoleón. Pero muy claro
Después, sobre todo en mente de Morelos, ¿verdad? Pues se clarifica la visión de una América que tiene que romper esa hegemonía extranjera. Todas las vicisitudes de que han hablado y que fueron muy destructoras de la cohesión nacional hasta la pérdida de territorios, ¿verdad? Mucho movimiento, yo digo, ególatra de quienes que se sentían con el poder de definir cómo tenía que ser este país, ¿verdad? Pues nos llevó a guerras intestinas, de lo cual se aprovecharon otra vez hegemonías extranjeras, ¿verdad? Y uno de los elementos más fuertes que nos han dejado y que hacen presente la colonialidad en nuestro país son no procesos territoriales, que ya los tuvimos con nuestro vecino del norte, sino son procesos coloniales muy profundos en la manera de comprender el mundo, de sustituir un lenguaje que te daba una comprensión del mundo y prácticamente desaparecerlo, que ya Sor Juana Inés de la Cruz lo manifestaba claramente, ¿verdad? Vamos a hablar español y a escribir en español, pero no olvidemos nuestra lengua madre, la lengua madre que está inscrita en toda la geografía de nuestro país, ¿verdad? Que también, hay que decirlo, el náhuatl siempre fue una lengua dominadora, ¿verdad? Colonizadora, ponía el nombre de los territorios. Pero no obstante, pues ese proceso fue sustituido como visión del mundo, el dominio del llamado ciencia europea. Nos vino esa colonización en la cual nosotros nos metimos igual. Lo científico era aquello que se llama la lógica cartesiana, ¿verdad? La lógica lineal y la ciencia aquella que seguía axiomas y había que respetar los axiomas como dogmas, ¿verdad? Sin ponerlos ni siquiera en duda. Esto a mí me parece que es un colonialismo que no hemos podido desterrar. Todos nuestros productos del saber se manejan con criterios extranjeros. Nuestro centro más importante de ciencia y tecnología, el CONACYT, pues te exige documentos en inglés, citas en revistas extranjeras. Si no, lo que tú haces no tiene ningún valor. Y la visión mucho más latinoamericana, mexicana, del valor de la experiencia prácticamente no se tiene en cuenta. Esa experiencia de la que Benito Juárez, el 7 de julio de 1859, en su manifiesto a la nación, nos invita a reflexionar, reconoce que el saber
que se vuelve sabiduría, no se necesita más que demostrar que se tiene para poder ejercer cualquier profesión, sea científica o literaria. Nos olvidamos y nos seguimos rigiendo por los parámetros europeos, estadounidenses, ¿verdad? Del saber, que es una neocolonización. Tenemos otros aspectos colonizadores que no hemos podido romper y que quizás ni nos hemos dado cuenta, y que ya no depende de las hegemonías gubernamentales, de los que siempre han sido colonizadores, ¿verdad? Los 7 países europeos, conjunto con Estados Unidos, ¿verdad? Que hasta en la ONU se reservaron el derecho de vetar, ¿no? Pero ahora estamos siendo colonizados, digo colonizados porque los que colonizan cambian cultura, cambian alimentación, cambian cuestiones económicas, manejo moral, ¿verdad? Que es terrible, y que nos vemos sometidos a esto. Las grandes transnacionales que la alimentación, Bimbo, ¿verdad? Nos ha cambiado aún, van asumiendo los mismos nombres que surgieron de nuestros panes, ¿verdad? Y las transnacionales alimentarias tejanas, la de Luisiana, pues, que invaden con Tex-Mex alimentación en muchos países y que también nos están invadiendo. Hot dogs, hamburguesas, es cambiar nuestra manera de alimentarnos, y quizás no más saludablemente que como era la comida nacional. Creo, y eso pretendo que sea mi intervención, que necesitaríamos repensar desde el punto de vista de la producción del saber hasta la producción del consumo, la producción para el consumo y el consumo mismo, que son nuevas neocolonialidad que estamos sufriendo, que no abiertamente, ¿verdad? Nos roban nuestra identidad, sino poquito a poco la va diluyendo, nos van cambiando nuestros modos de ver el mundo y hasta nuestro lenguaje. Un lenguaje que es aprendido y al cual le vamos metiendo términos que no son de nuestro lenguaje, vía la tecnología, vía la llamada ciencia, y que quizás está muy ligada a la idea de progreso que también nos tiene como un colonialismo. Nuestras culturas no van directamente por la ciencia que nos viene de Europa, van por la sabiduría. La sabiduría, y por eso Juárez reconoce que la experiencia mostrada en el saber
y el saber hacer es mucho más importante que los conocimientos que se puedan haber adquirido en otros lugares. Y yo creo que esto hay que reafirmarlo, ¿verdad? Nuestra gente es muy hábil y no se le reconoce la experiencia que ha acumulado en su hacer y en su saber, porque no tiene las categorías y las medidas que nos vienen del extranjero. Y lo mismo es en la cuestión educativa. No nos hemos podido desprender de las escuelas lancasterianas, de las escuelas que luego nos vienen de los italianos, ¿verdad? Un tipo de normales, de la visión universitaria napoleónica, ¿verdad? Y no podemos desprendernos de eso sin dejar de conocerlas, pero superándolo con esta gran visión que ya anunció Juárez en este comunicado a la nación. Creo que esta celebración de los 200 años de la culminación de la independencia, pues nos debería revisar, nos debería ayudar a revisar cómo buscamos nuevamente esta liberación colonialista que nos está llegando, ¿no? Nos llega, nos domina, tenemos que medirnos por el dólar, tenemos que medirnos por las certificaciones que nos vienen de afuera, ¿verdad? Aunque sean simuladas, nos perjudica. Bueno, es todo lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Benavides. Quiero saludar a quienes nos acompañan, a don Andrés Cruz, al doctor Ernesto González, a Cecilia Doher, Amador, bienvenida, al abogado Francisco Villalón, está el director general de CIPAE, el doctor Gerardo Paula Arbizu, la maestra Isabel Torres, don Jorge Rubalcaba, que está allá en la Mixteca, nos acompaña desde allá, el profesor Oscar García, así como el maestro Wenceslao Herrera, y también el ingeniero Gerardo Larraza, el secretario del Consejo Estatal Agropecuario de Poblano. Bienvenido, Gerardo, y de los responsables de la producción agroalimentaria del Estado de Puebla, representante digno de los agricultores y ganaderos poblanos. Quiero repensar un poco en lo que nos han comentado ustedes y sobre el título de esta reunión, este aniversario de la consumación de la independencia, ese sabernos no dependientes, sabernos no esclavos, sabernos libres, y cómo mantener esta libertad ante una sumisión que se antoja política, que nos marcaba el maestro Tenorio Adame, y con tantas fallas, trampas que hacemos en la ley, de manera jurídica, una sumisión del pueblo a trampas legales que existen, como nos comentaba el maestro Peralta, y esta sumisión que tenemos por esta neocolonialidad, nos dice el doctor Benavides, una neocolonialidad del pueblo, de lo comunitario, de lo humano, de formas de ser distintas a nosotros. Y esto repensarlo para liberarnos hacia qué México queremos ir, cómo queremos que seamos nosotros como mexicanos y cómo lograrlo, cómo podrían ver ustedes el futuro, si alguno quisiera participar, un futuro político, un futuro jurídico, legal,
un futuro humano y comunitario, un pueblo mexicano con identidad. Y posteriormente, para todo aquel que nos acompaña y quiera participar, le ruego que nos lo haga saber levantando la mano. Tendrán hasta 3 minutos para preguntar o hacer una postura sobre el pensamiento que tengan. Si alguien quiere contestar, si alguien quiere preguntar, adelante, por favor, están los micrófonos abiertos. Si quieres, yo puedo intervenir. Por favor, Francisco Villalón, adelante, tienes el uso de la palabra. Felicito a los 3 expositores. Te agradezco a ti, Manuel, concederme la palabra. Primero quería dar un dato de hoy, un dato fuerte. Este dato es el siguiente. No importa la política a los jóvenes, eso se ha dicho, tampoco importa la historia. En el futuro, el bien de esta generación nos llegará hasta importarles. Este movimiento es un anticipo de ello. Hace una hora en los Trending Topics de México, el tema de la independencia y la entrada del ejército trigarante estaba en dichos Trending Topics en el lugar 25 Iturbide. Hace 2 horas en el lugar 35 y hace 3 horas en el lugar 26. Hace 4 y 5 horas estaba Iturbide en el lugar número 20. En cuanto a las referencias del ejército trigarante, ocupó el lugar 31 y 35 hace 1 y 2 horas y no llegó a ocupar sitio alguno de los primeros 50 sitios en las horas anteriores. Ahí les pregunto qué opinan de esto. Primer dato. Segundo dato. Se ha citado la violación de la ley electoral. Eso parece no preocuparles a mucha gente, pero es una constante en los últimos 26 años de la política, desde que el 10 de septiembre de 1997 inició su campaña, 3 años antes, Fox levantando la bandera de la Virgen de Guadalupe. También Morena la levantó porque se inscribió el 12 de diciembre de 2017 para la campaña presidencial de 2018. Una cosa es el país real y otra cosa es el país legal. Esto siempre ha funcionado en México. Ese es el segundo tema. El tercer tema es la ruptura del orden. Hace 12 años o 13, yo sostuve en una conferencia en la Escuela Libre de Derecho que celebrar los 200 años de la independencia era una traición a la patria porque hubo 800,000 muertos o 400,000 muertos. Que no es la guerra la que se tiene que celebrar, sino el movimiento de independencia, que es distinto, y sobre todo su consagración pacífica. Y otro tanto sucede con los 1 o 3,5 millones de muertos, incluidas todas las causas, en la Revolución Mexicana. ¿Qué debemos celebrar? ¿O debemos celebrar las divisiones y los enfrentamientos? Parece que eso se celebra. ¿Cuándo terminará? Tercer punto. El movimiento pacífico de la independencia es un hito histórico que debemos recuperar, independientemente de todo. Y cuarto punto, hay que contemplar que para la época el régimen más avanzado político alguno no era la monarquía constitucional que todavía algunos países presentan. Y era el más estable para evitar los golpes de Estado, que hubo muchísimos, desde el primer golpe de Estado que inició Santana en diciembre de 1822 y el plan de Casamata de 1 de febrero de 1822. Después de Guadalupe Victoria, o desde el principio de la independencia de 1821, hubo 50 regímenes hasta 1847, y eso sí, tipo de golpes de Estado, generó la inestabilidad que produjo la invasión americana. 1,500 planes de políticos hasta 1875. Y siguen ese tipo de movimientos, siguen ese tipo de oscilaciones,
La convocatoria que hace don Antonio a que veamos con unidad, que actuemos civilizadamente, y lo que dijo del doctor Benavides de superar el partidismo, son temas puestos sobre la mesa. Ese, ojalá, sea el gran logro de la elección del 2024. Y bueno, se me acabó el tiempo, les envío una felicitación y pongo estos temas sobre la mesa. Muchas gracias, Francisco. Adelante con nuestros ponentes, si alguno desea comentar algo respecto a lo que hay. Adelante, Antonio Tenorio, posteriormente Alberto. Solamente para señalar que no dejar por desapercibido la participación de doctor Villalón, sino es lo que aspiramos a que los amigos, los acompañantes, los participantes en el coloquio, en el conversatorio, nos den su punto de vista. En particular me atrajo el hecho de la conmemoración. ¿Qué conmemoramos? Los hechos sangrientos no. Conmemoramos el sentido humanitario de los valores que se alcanzan, como es la libertad en primer término, como es la fraternidad, como es la identidad, como es la construcción de la nación. Ya sabemos que es una abstracción la nación, pero finalmente es algo necesario en el que tenemos que convivir y establecer nuestras relaciones. En cuanto al sentido pacífico de la historia, pues sí, la historia, pues ya sabe que la dialéctica de la violencia es en la que se sustenta el cambio cualitativo de la dinámica marxista. La revolución es humana en cuanto, diríamos, que establece un nuevo orden y supera el que era el degradante y el antihumanitario, sí lo establece, pero los cambios, no todos los cambios son revolucionarios, ni todas las revoluciones significan cambios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica que mueve al mundo a la superación? Pues, este sentido del consenso, este sentido de la comprensión y los valores que nos permiten un mejor entendimiento entre nosotros. Yo en lo particular, pronto, con la ayuda de nuestro maestro Paulo Arbizu, estamos terminando un ensayo que titulamos El patriotismo constitucional. Y precisamente basar la historia en los principios de la construcción, como es la identidad constitucional, es una forma de conmemorar superándonos. Sería ese mi comentario. Muchas gracias, maestro Tenorio. Adelante, Alberto Peralta, por favor. A mí me llamó mucho la atención el comentario sobre la despolitización profunda de la sociedad mexicana en estos momentos, la falta de interés en la efeméride, en otra efeméride importante que es la nacionalización de la industria eléctrica, menos simbólica, pero también muy impactante. Y no solo eso, sino tiene eco con lo que yo comentaba de querer reducir todo al impacto de opinión pública inmediata y no al sentido de los procesos que son los que generan riqueza institucional. Yo no le diría precisamente diferencia entre el país real y el país formal. Yo creo que es muy real el México institucional que se crea con el jacobinismo de la reforma. Pero el México cultural tiene una raíz mucho más profunda en el mundo prehispánico y en el mundo colonial. Y que esta amalgama de ambos
universos, pues se entrelaza permanentemente. No creo que uno sea más real que el otro, pero bueno, pero sí me llama la atención ese señalamiento y más bien me gustaría preguntarle a don Luis Benavides, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este fenómeno social pues de alejamiento de los valores culturales, ¿no? De abandono de los valores culturales y de despolitización, que me parece un grave riesgo a la seguridad nacional, a la integridad del país como Estado nacional. Yo ahí sí vuelvo a lo institucional, como Estado. Gracias. Gracias, maestro Peralta. Doctor Benavides, por favor, adelante. Sí, es un problema muy sentido, no nada más en México. Toda la fuerza del neoliberalismo acentuó el individualismo. Y fue de una manera educativamente perversa, como esto nos entró y ha entrado en todo el mundo, ¿no? No es causa única, pero hay algo que desata esta, este individualismo, que lo único que importa es mi yo, que fueron los procesos evaluatorios en todos los niveles escolares. La evaluación importaba nada más que el individuo, cada quien, pasara los exámenes. Se rompió entonces el sentido solidario de la cultura. Ya no trabajamos solidariamente para aprender, ya no hay necesidad de diálogo. Y, y esto se volvió todavía más fuerte, creo yo, por la pandemia. Como aunque no todos tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo importante era que yo me comunicara, que yo siguiera en la televisión lo que estaban enseñando y ni siquiera necesitaba yo comentarlo con otros, sino tomaba mis apuntes y supuestamente vendrían los exámenes, muchos de ellos ni siquiera contestados por los propios individuos, sino con ayuda de otros, ¿verdad? Para pasar, porque lo importante era pasar el examen. No ha sido el aprendizaje. La ruptura del diálogo, la ruptura de la construcción solidaria del saber, se perdió. Y eso en todo el mundo. Y las consecuencias las estamos viendo en los jóvenes. No les interesa el sentido social ni de pertenencia a grupos de desarrollo personal, de crecimiento personal, ¿verdad? Sino de satisfacción personal. Punto. No es causa única, pero estos dos elementos creo que han contribuido mucho a pues esta ruptura política. El zoon politicón del que habla Aristóteles, animal que puede hacer ciudad con otros, el animal ciudadano que forma parte de una ciudad porque él construye con los demás su ciudad. Este es un concepto muy, muy hermoso porque lo completa. Nos quedamos con el zoon politicón, pero lo completa, ¿verdad? Porque son logoi, dice él, 5 renglones más abajo, el animal que tiene la palabra y con ella se expresa. Yo creo que esto se nos ha olvidado.
eso ha traído consigo que la proliferación de los celulares nos haga cada quien más individual. Como anécdota cuento, mis nietos vivieron 9 años en China y vinieron a pasar unas semanas en verano. Y se olvidaron de los amigos que estábamos aquí, de las personas que estábamos aquí, porque tenían que conversar con sus amigos de China, ¿verdad? Que los extrañaban y entonces era más importante el hablar con los de fuera, con los lejanos, que el hablar con los cercanos, ¿no? Y esto está sucediendo. En los restaurantes ve uno como el manejo de los celulares es porque uno tiene otras personas fuera, pero en los que están cerca no constituyen. Olvidamos este sentido, ¿verdad? De que el animal que somos necesita hablar para ser humano, necesita intercambiar, necesita compartir no nada más presencia, sino sustancia. Yo atribuyo mucho a esta pérdida que tenemos que pues, educarnos todos, ¿verdad? Todos a volver a ser ese animal ciudadano que nos permite ser humanos. Muchas gracias, doctor Benavides. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, don Andrés Cruz, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. Abra su micrófono, por favor. Muchas gracias, qué amables. Oyéndolos hablar es un verdadero placer, sobre todo porque es como se hace humanidad en el diálogo y hace ciudadanía también, a partir de que la palabra ciudadano quiere decir iguales. José Agustín refiere de Robert Lansing, allá por los años de 1920, cuando dice que México era un país muy fácil de dominar. Solo había la necesidad de dominar a un solo hombre, al presidente. Y bueno, pues todos conocemos a Robert Lansing, que después pasó a ser de un congresista de los Estados Unidos, pasó a ser simple y llanamente director de la Coca-Cola. Así, José Agustín nos refiere a esta parte, nos da a entender la gran ignorancia de nuestros presidentes, porque después de eso, del 20, nuestro país, hasta Peña Nieto, había sido un país totalmente, pues bueno, un país entregado a la política norteamericana y entregado al dispendio, a la flojera, y con 39 años de servicios en la educación, encuentro que lo que ustedes han comentado perfectamente, porque la ciudadanía se pierde cuando se pierde la disciplina de la lectura. A Japón le tomó 250 años cambiar de una política terrible que traían, 250 años acrisolar una sola raza. Tenían dos razas, la raza Ainu y la raza mongola. Y en 250 años acrisolaron una sola raza, la raza del Imperio del Sol Naciente que le llamaron, y después de esto le hicieron la guerra a 14 países y a 14 países vencieron, incluyendo a China y a Rusia. Por ello, hoy que volteamos a ver y que sin duda alguna es la preocupación de quienes hoy participamos en este foro, sería muy importante, platicábamos en la mañana, en la tarde ya bastante avanzado el día, platicábamos de por qué los cambios tienen que generarse. Y probablemente somos productos de ese cambio cuando buscamos la parte más interesante que tiene que ver con la lectura y el compromiso. Así, hemos avanzado los años y hemos tenido como
platicaban y hemos coincidido en que la juventud ha perdido un tiempo valioso, porque probablemente en los hogares la globalización ha hecho estragos, ha hecho valores. Y con estos, sin duda alguna, hemos caído muy fácilmente en eso que está muy cerca de ser la esclavitud. La esclavitud que ahora los alumnos, yo los oigo, y yo creo que su día lo hacen con 70 palabras, cuando deberían de hablar por lo menos 5,000. Y esto habla de que tenemos una deficiencia que tiene que ver con lo mudo de la generación, que solamente, como decía el doctor Benavides, solamente se comunican a través de los medios y de los dispositivos móviles, como son el celular y la internet. Así que es muy difícil, pero no es imposible. Esto que estamos haciendo es el diálogo puro y transmitir las ideas me parece a mí genial. Y esto que estamos haciendo hoy es dando cumplimiento a esto que todavía raya en la esperanza de los seres humanos y de los seres humanos mexicanos y de quienes estamos en esta ciudad de Puebla. Así que yo veo con optimismo el futuro, toda vez que nos reunimos y podemos hablar de estos temas que son muy importantes y que la esperanza me parece a mí, como dijera el maestro Gibran, Jalil Gibran, debería ser lo último que se pierde entre nosotros los seres humanos. Hoy México avanza hacia esto que hemos visto, una violación flagrante cada vez a la Constitución Federal y cada vez los vicios son más. Pero estamos ciertos también que lo que podemos hacer en materia educativa, estaremos siempre desde nuestras trincheras luchando por que esto suceda, porque la juventud no pierda ese valor y no pierda la oportunidad de reconocer que el futuro está en la lectura. En México se leen solamente 3 libros y bueno, pues pongamos el ejemplo de seguir leyendo, de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones esto que a nosotros nos ha resultado ser un verdadero hallazgo para mantener la antorcha encendida, la antorcha del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Le agradecemos su intervención. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Quisiera Si quieres una segunda oportunidad, estaría muy bien. Adelante, Francisco, por favor, hasta 3 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Habría que precisar a la gente que el propio Hidalgo fue derrocado por las fuerzas insurgentes por Allende y el Consejo de Insurgentes el 24 de enero de 1811. Es decir, duró solo 130 días, 4 meses, 8 días, desde que empezó el movimiento el 16 de septiembre. Y eso por las decisiones, los abusos, la violencia, las matanzas que hizo Hidalgo. No nos podemos acercar a la esencia de México si no conocemos nuestra historia. Y así como hay cosas buenas de Hidalgo, debemos conocer las otras cosas. Otras cosas que dejan como pequeña la ecolatría de Iturbide. Hidalgo se hizo llamar Alteza Serenísima. Ahora, qué poco duró de emperador. Solo duró el régimen de emperador de Agustín Iturbide 241 días, 7 meses, 26 días. Entonces, hay que contemplar la historia más certeramente. Y la pregunta es, ¿qué nos falta? Nos falta diálogo, nos falta serenidad en la educación, nos falta superar el partidismo otra vez. El partidismo, la visión contraria a la visión del bien común, la visión contraria a la posición humana y divina
que nosotros somos guardianes de nuestro prójimo, que somos guardianes de nuestro hermano, porque lo contrario es lo que decía Caín. Yo no soy guardián de mi hermano. Y para ser mexicano se necesita ser hermano y hermanarse también con el mundo mesoamericano y también con el mundo español. Yo propongo aquí en la mesa que se considere una aportación para no partidismo, empezar a no partidizar la historia. Le propuse a Calderón que en el año anterior, en el año 2012, que por última vez en el grito citara el grito "Viva el inicio y la finalización de la independencia". No se atrevió por miedo. Por lo menos López Obrador emitió un billete de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, el de 20 pesos. Verdaderamente tenemos que cambiar nuestra visión como hermanos. Y lo que propongo en la mesa es que México tiene un nombre de origen mesoamericano y por lo tanto la nación no nació ni en 1867, ni en 1821, ni en 1810. Nació muchos miles de años antes como nación, como conjunto de naciones que seguimos siendo conjunto de naciones. Y que también el nombre de España nos corresponde, porque a pesar de la independencia, seguimos siendo la Nueva España, no ha cambiado nada de eso. Y nosotros somos, ya bien lo dijo Morelos en su documento de Libertad e Independencia de América Septentrional, el 22 de octubre de 1814, la Constitución de Apatzingán, el Decreto por la Libertad de América, que somos la América Septentrional. Y lo fuimos también en los primeros meses de la independencia con la Unión de Centroamérica. Ojalá lleguemos a una confederación. Hay que ver la superación de los problemas internos yendo hacia una integración con nuestros hermanos. Esa es la manera de ser atractores de la pobreza política que tenemos ahora. Y verdaderamente, los procesos de innovación no se han puesto en el tapete de las campañas políticas por ignorancia. Y la innovación es precisamente la paz y la unión. Muchas gracias, Francisco. Claro que es bienvenida tu propuesta. Tomo del doctor Benavides, que no cree en partidos, porque eso parte, eso separa. Y nos dice, hay que ir por el entero. El entero es México, es nuestra Hay un principio. nación. Hay un principio idea de integración en esa integridad de la familia, incluso que dice el tercero constitucional en la mejor convivencia humana, donde nos hacen sentir integrados a todos como mexicanos, que así sea nuestra patria. Alberto Peralta, doctor Benavides, Toño Tenorio, ¿quisieran terminar con algo? Bien. Solamente una cosa, mi querido Manuel. Adelante, Paco. Hay que reintroducir una palabra que propuse en una ley, la ley de notariado del año 2000, que es la alteridad o la ultraalteridad. Eso es la superación de los partidos que propuso Unamuno. Unamuno dijo, yo no estoy con los unos con H, los salvajes, que matan, que se deshacen, que se juzgan entre ellos, ni con los otros con H, los otros con H, los del otro bando, republicanos y franquistas, que también matan, se critican, se deshacen, sino estoy con los unos sin H y con los otros sin H en todo lo bueno, en todo lo unitivo, en todo lo positivo, y los admiro. Esa palabra hay que introducirla en la política mexicana y en las familias mexicanas. La palabra es hiperalteridad.
úter de otro, alter otro, Úter. alteridad. Pueden ser varias, todas derivadas de alter, latín, otro, utrum, Ok. uterum, utrum. Úter, alteridad. Sí, Muy bien. eso lo en el notariado, porque los notarios no tienen clientes parciales, tienen que no tener clientes, sino que ver por todos, por el uno y por el otro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos ustedes, Alberto Peralta, a Antonio Tenorio. Maestro Peralta, ¿quería comentar algo? No, muchas gracias. Maestro Peralta, maestro Tenorio y doctor Benavides. Muchas gracias a todos ustedes, a ustedes que comparten con nosotros su tiempo para poder crear un mejor México en este diálogo que proponemos, en el que estamos, que conmemoremos hoy este sentido humano de los valores, de esta consumación de independencia, de esta no dependencia, de ese anhelo de futuro que tenemos de ser libres y estos valores de libertad, de fraternidad, de este amor a nuestra nación. Les agradecemos mucho y nos vemos pronto. Pasen ustedes muy buena tarde. Les damos las gracias, los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Hasta pronto. Hasta pronto. Felicidades a 200 Libres. Muchas gracias, Francisco Villalón. Un placer. Buenas noches. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Hasta luego.